Saint Seiya es una de las obras cumbres del manga japonés y en este video vamos a hablar de los 5 aspectos más destacados de la creación de Masami Kurumada. El primero de ellos, y realmente una obviedad para cualquiera que conozca un poco de Saint Seiya, es el diseño de las armaduras. Si hay algo que distingue la obra de Kurumada del resto de sus contemporáneos, es ese diseño tan particular, mezcla de armadura japonesa, mezcla de armadura occidental y por supuesto con el toque propio del autor. La cantidad de diseños que hay de las armaduras de los caballeros que fueron evolucionando, primero en estas versiones quizás un tanto toscas, un tanto simples, y luego ya con la aparición de los Caballeros de Oro convirtiéndose en las icónicas armaduras con muchísimo diseño, muchísimos brillos y tan particulares en la manera que tienen de ponerse por encima de los cuerpos de los personajes y después de armarse formando la imagen de la constelación a la que representan. Son muy pero muy inventivas y uno puede pasarse un rato bastante largo observando la manera en la cual cada una de las piezas encastra en el cuerpo del personaje. Además que al poseer cada una un diseño muy distintivo, hace que los personajes se destaquen más aún todavía del resto. Yo dudo que haya gente que sea fan de los Caballeros del Zodíaco y que no le gusten las armaduras de los personajes. Puede ser que tengas alguna armadura que te gusta más, alguna armadura que te gusta menos, alguna versión que quizás no es para vos, pero la realidad es que si tenemos que poner en un ranking cuáles son las razones por las cuales Saint Seiya fue popular, no solo en Japón, sino sobre todo en el resto del mundo, las armaduras, el diseño de las mismas tiene que estar ahí en esa lista. Y algo que tiene que ver bastante con las armaduras, y es nuestro segundo aspecto más destacado, son las texturas que realiza Kurumada y por supuesto sus asistentes. Cuando nosotros vemos los brillos, los reflejos metálicos en las superficies de las armaduras, la sensación que nos deja es realmente que estamos ante un objeto cromado. Por ejemplo, en el caso de las armaduras de los Caballeros de Oro. Fíjense si no cómo transmiten la textura de metal los dibujos de Kurumada. Hacen que los dibujos del autor, que usualmente son bastante toscos y les falta mucho movimiento, son muy estáticos, con este tipo de tratamiento que tiene la imagen del detalle, se convierten en imágenes mucho más vivas. Pero no solo tenemos que remitirnos a el reflejo, el brillo de las armaduras cuando hablamos de las texturas o el detalle que tiene Saint Seiya, sino también a este tipo de cosas. Cuando un objeto está gastado, por ejemplo, en la obra se representa con muchísimo detalle, con muchísimas líneas, demostrando que el objeto está roto o está viejo, también con las heridas de los personajes. Miren si no lo que es el detalle de el guante de cuero que tiene puesto Jaina. Tiene una textura, todo esto es del año 86, está hecho absolutamente a mano, línea por línea. Y tiene una textura que le da una tridimensionalidad envidiable. Fíjense las columnas, por ejemplo, en este caso, cada una de las piedras, el cielo, todo tiene un nivel de detalle, un nivel de textura preciosista, que se contrasta bastante con el diseño caricaturesco de los personajes, que es producto de las influencias de Kurumada de los años 60 y 70. Veamos lo que son las texturas, por ejemplo, en este cementerio, cada una de las rocas, las florecitas que hay creciendo, el cielo, las montañas, todo. Absolutamente todo tiene textura hasta el más mínimo detalle. Sin este trabajo exhaustivo, claramente el manga de Kurumada no sería lo mismo, se vería mucho más vacío. El tercer aspecto que quiero resaltar es el tema de las miradas. Los ojos que dibuja Kurumada, esas miradas tan profundas, a veces de odio, a veces de tristeza, a veces de determinación, hacen que los personajes puedan transmitir un montón de emociones, a veces con mucha sutileza, y no tiene miedo de el detalle que le pone, por ejemplo, a algo que es más quizá del manga shoujo, del manga de personajes muy bonitos, que son las pestañas. Kurumada no tiene ningún tipo de
reparo en ponerle pestañas muy detalladas incluso a los personajes masculinos, que son la mayoría de los personajes en Saint Seiya. ¿Cómo olvidar ese momento en donde finalmente Jack abre los ojos, no? Y miren acá la tristeza en el rostro de John, con esos ojos gigantes, pero a la vez con esas lágrimas brotando. La mirada ahí de orgullo de Ikki. Acá lo tenemos a Hyoga súper emocionado también. Y usa un recurso casi extinto hoy en día, que son las cejas gigantes. Esas cejas súper pobladas que son más bien heredadas de los años 70 y 80. Después tenemos otro aspecto, el número 4, que es el uso de la doble página. Y Kurumada en esto es un maestro, o sea, lo usa muchísimo para presentarnos a los personajes de cuerpo casi completo, vistiendo sus armaduras, muchas veces por primera vez. Los usa mucho para revelación de personaje. Está presente desde el volumen 1, como pueden ver acá. Acá tenemos la revelación de Shion en el volumen número 19, el comienzo de la saga de Hades. Fíjense cómo ha evolucionado el nivel de detalle, por ejemplo, desde ese primer volumen a este. Nótese también la composición en diagonal de la cámara y del cuerpo. Esto hace que tenga dinámica la imagen. El punto culmine de esto, creo yo, es en el volumen final, cuando los caballeros se ponen las armaduras divinas. Casi todos tienen su momento para brillar. Por ejemplo, acá Hyoga y Shiryu están juntos. A Jun quizás le toca compartir la doble página con un par de viñetas más. Y la de Ikki es sublime, es mi favorita sin dudas. Por supuesto que no la usa solamente para eso la doble página Kurumada, las usa también para los ataques. No hay que olvidar que Saint Seiya es una serie de acción por encima de todo. Y Kurumada, fanático de los comic books de superhéroes americanos, bueno, utiliza mucho este tipo de escenas de los ataques y también el uso de las onomatopeyas, que esta vez quedaron afuera dentro de lo que son los 5 aspectos. Pero ¿por qué no? Veremos algunos otros 5 aspectos en el futuro. El último de los aspectos que quiero destacar, y es algo a lo que me gustaría que presten atención, es el tipo de globos de diálogo que utiliza Kurumada. Yo no sé si se dieron cuenta, pero una vez que se los diga, ya les va a ser imposible no verlo. Los personajes, que son los protagonistas generalmente en Saint Seiya, tienen el globo de diálogo más común. El típico globo que es circular, quizás con alguna variación, pero es la nubecita típica de diálogo. Generalmente cuando esos personajes están hablando es así la forma del diálogo, con líneas curvas, muy placentera a la vista. Ahora, cuando los que hablan son los rivales, sobre todo si estamos en presencia de caballeros enemigos, todos hablan con estos globos de diálogo que tienen líneas rectas. Tiene sus excepciones, quizás en el momento en que los personajes que son los rivales presentan algún tipo de duda y no están hablando con una voz de mando, con una voz fuerte y altiva, utilizan el globo común. Pero fíjense qué arraigada que tiene la técnica Kurumada, que incluso en la primera aparición de Aioria, cuando todavía él no se había revelado como un caballero de oro, su globo de diálogo es recto también. El patriarca también habla con ese tipo de globos, Jaina también. Y por supuesto que cuando los personajes gritan, no importa qué tipo de personaje sea, siempre van a utilizar este globo que es el de el estallido. Pero hay un tipo de globo que es exclusivo de Kurumada, yo no se lo he visto usar a nadie más, así que le adjudico que él es el inventor y dueño de este tipo de globo, que es el que yo llamo el baldazo de pintura. Es como si estuviéramos agarrando un balde de pintura y lo tiráramos sobre el piso. Y se forma esta mancha que a veces es negra, teniendo letra blanca adentro, a veces es blanca y tiene letra negra adentro, pero que es única del manga de Kurumada. Y me encanta, le da una personalidad, más allá de todas las cosas que estábamos mencionando en estos 5 aspectos, le da una personalidad que lo distingue por encima del resto. Me parece que los autores que prestan atención y que se toman el tiempo de hacer este tipo de diseños propios, únicos, para sus mangas y para sus historietas, significa que la profesión les importa. Significa que entienden las posibilidades que les presenta el medio de los cómics. El estilo propio no lo define solamente la manera que tenemos de dibujar los cuerpos, la cantidad de detalle que le ponemos a los personajes, a nuestros dibujos, sino que también lo define este tipo de cosas. Y si hay un dibujante el cual es imposible confundirse cuando ves un dibujo de él, es Kurumada. Así que estos son los 5 aspectos que me parecen más destacables de Saint Seiya, el manga legendario de Masami Kurumada. Déjenme en los comentarios qué otros mangas les gustaría que analice de esta manera.
Le quiero mandar un saludo muy grande a todos los miembros de Patreon. Y si vos que estás viendo este video te gustaría apoyar un poquito al canal, podés hacerte miembro de Patreon o miembro del canal. Ahí vas a obtener un montón de recompensas y, por ejemplo, vas a poder ver el próximo video de esta sección sin tener que esperar a la semana que viene, ya mismo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo como siempre y nos vemos la próxima. Cuídense.